Bueno, mi nombre es Oyeni Kevorkian Lapachian y hoy estamos a 23 de julio de 2024. En relación a mis abuelos, lo que te puedo decir es que ellos, mis abuelos paternos, vinieron desde Marash. Mi abuelo se llamaba Panos Menkishan Patpatian y él, como mataron a su papá y a su hermano y también lo buscaban a él se cambió el apellido por Kevorkian. Así que yo soy Oyeni Kevorkian, nuestra familia es Kevorkian, pero en realidad el primer apellido era Menkishan. Y mi abuela paterna, Esther Keroglian Zeitulian, también vivía en Marash. Ella nació en 1910, mi abuelo nació en 1906 y parece que ellos ya se conocían allá, pero en realidad se casaron acá en Montevideo. Ellos vinieron con otras personas y bueno, se instalaron en el cerro de Montevideo. Era muy común que todas las personas que venían de Europa y muchos inmigrantes terminaran en el cerro. Allí estaba el frigorífico del cerro EFSA y entonces allí había mucha gente que trabajaba en ese lugar y se instalaban también en esa villa. Así que mis abuelos se casan acá y tienen 7 hijos, 2 varones y 5 mujeres. Yo soy la segunda hija de uno de sus hijos, Margarich Kevorkian. No sé exactamente qué fecha vinieron, pero mi papá nació en 1927, así que yo presumo que habrán llegado un poco antes de eso. Y bueno, mi papá, cuando se casa, todos vivíamos con mis abuelos paternos. Siempre vivimos con ellos y también con todos sus hijos. Después se fueron casando mis tíos, pero en realidad yo conviví toda mi infancia, mi juventud, con mis abuelos paternos allí en el cerro. Y bueno, en ese periodo mi abuelo era peluquero, era de oficio de peluquero, mi abuela era ama de casa y bueno, se hablaba mucho en armenio, pero se hablaba más bien en turco. Mis abuelos hablaban en turco, yo los entendía y nuestras costumbres, nuestra gastronomía, la verdad siempre pasaba por lo armenio. Escuchábamos las audiciones de Radio Armenia, las comidas que se hacían eran todas las comidas típicas que ellos aprendieron y así fue un legado que fueron transmitiendo. Mi mamá también cocinaba toda la línea de comidas armenias porque bueno, era lo común y nuestras costumbres como familia, ¿no verdad? Siempre reuniones, cumpleaños, nos reuníamos muy a menudo, mis abuelos visitaban mucho a otras personas que también habían venido de Europa, los ayudaban también, era muy común que viniesen a casa, que ellos fueron a visitarlos también, era común eso. Y nosotros también fuimos a la escuela armenia, todas mis hermanas, los 6 años que hicimos primaria, también hicimos la escuela armenia. De parte de mi mamá, de parte de la rama materna, mis abuelos vinieron yo creo que vinieron del Líbano, no estoy segura. Mi abuela era Zabel Markarian Zeitulian, nació en 1916, y mi abuelo era Stepan Lapachian Artinian. Pero ellos cuando vienen de Europa van para Buenos Aires. Van a Buenos Aires, se casan en Buenos Aires, incluso mi abuela, tuvo 3 hijos, yo soy hija de Agabní, que era la hija mayor, y cuando nace mi mamá, a los 2-3 meses vienen para Montevideo y se instalan en el Cerrito de la Victoria. Así que de parte de mi papá estaban en el cerro y de parte de mi mamá vivían en el cerrito. Allí tenían un almacén, toda la vida trabajaron en ese almacén. Y bueno, recuerdo que en la casa de mi abuela estaba mi bisabuela materna, siempre vestida de negro, sentada allí en un rinconcito. Su esposo era sacerdote y creo que yo no sé dónde falleció, pero ella siempre estaba allí. Después yo iba poco a la casa de mi abuela materna, pero los recuerdo.
y también tengo recuerdos de mis abuelos. Mi abuelo, un día, yo era chica, no sé qué edad tendría, 10, 12 años, quizás menos, y él se ponía contento porque nosotros íbamos a la escuela armenia y aprendíamos el idioma. Y recuerdo que un día me dice, vos tenés que escribir cartas en armenio. Y yo decía, ¿cartas en armenio, abuelo? ¿Y a quién le iba a mandar las cartas? Y él decía, vos mandá las cartas, hacé cartas, no importa, pero vos escribílas. Lo que me quería decir de alguna manera era que no me olvidara del idioma, que registrara, que escribiera, porque de esa manera yo me iba a quedar marcado el idioma. Eso me quedó como una anécdota muy, muy especial. Bueno, mi bisabuela se llamaba Lucía. Cuentan la familia que cuando vino de Europa, que eran muy humildes, ella viene con la hermana de mi abuela primero, que tenía 18 años, pero en el pasaporte pusieron que tenía 16 para poder pagar un solo pasaporte, y todos fueron a Buenos Aires. Y de Buenos Aires, una de las tías de mi mamá se quedó allá y el resto se vino para Montevideo. Y bueno, por ahí transcurre digamos, el génesis de mis abuelos. También se hablaba en armenio, también las comidas en la casa de parte de mi abuela materna, se hablaba en armenio, las costumbres, la música, el asistir a eventos culturales que fueran de armenios o de personas que venían de allá. Y también las hermanas de mi abuela hablaban en armenio, y bueno, y se visitaban. Así que es lo que te puedo decir, digamos, en principio te puedo decir eso. En casa mis abuelos hablaban en turco. Yo no lo hablo, pero si lo escucho lo podría entender. Sí. Pero sí nos inculcaron de todos los valores armenios, ¿no? Desde chicos fuimos a la escuela armenia, todos teníamos que ir a la escuela armenia, así como fuimos a la escuela uruguaya, había que ir a la escuela armenia. Y bueno, todas las tradiciones y las costumbres armenias en casa quedaron bien marcadas. Y no sé si querés preguntarme otra cosa. Sí. En relación o para ubicarme en el tiempo, lo que me quieras preguntar. ¿Cuáles fueron las costumbres en la casa que fue más especiales para ti? Bueno, el idioma, pero el turco y algo de armenio. Mi mamá dominaba mucho más el armenio porque mi mamá fue a la escuela armenia. Después, la música, siempre. La música no faltaba. En casa habían discos armenios, música árabe, música turca, había de todo. Pero las audiciones de radio, todas se escuchaban. Todas las audiciones de todos los partidos. Terminaba una y empezaba la otra. Así que hoy en día para mí no es extraño escuchar y el oído me es familiar cualquier música de los grandes compositores. Incluso después, a través del tiempo, cuando venían de Armenia a hacer espectáculos a Montevideo, era como obligación siempre ir a ver a todos los cantantes, a todas las orquestas, a todos los conjuntos. Con ese sacrificio económico con que hacían, era como que no podíamos no ir a verlos. Y la comida, por supuesto, todo lo que es la parte de gastronomía, bueno, fueron capaces de dejar ese legado. Mis abuelas, mi mamá, mis tías, todos fuimos incorporando esas costumbres y esos hábitos por los platos armenios que llevaban tiempo y que eran muy exquisitos. Y hasta el día de hoy, platos como sarmá, dolmá, mantá, la liga de los zulú, todas las sopas, y bueno, todo eso se fue incorporando a casa, sí. Postres armenios. Después, participar de eventos sociales de la colectividad también. Mi papá estuvo mucho tiempo vinculado al Club Marash y habían fiestas, allá íbamos. Y bueno, después mi
mi hermana mayor Anaid se casó con Juan, ellos eran de Enchaquián, también habían eventos, después mi otra hermana en el Club Bramián, hay de todo. Sí. Y también quería preguntar si puedes explicar su tiempo en el colegio armenio y por qué este colegio fue importante para ti, pero también para la comunidad armenia aquí en Montevideo. Sí, cuando nosotros éramos en edad escolar, nunca nos cuestionaron, no se cuestionó en papá si teníamos que ir o no. Íbamos a la escuela armenia. Mi hermana mayor y yo, después mis hermanas menores también, no fueron los 6 años, pero fue muy importante porque uno allí, el idioma, ni que hablar, conocer la historia, la cultura armenia, vincularse con otras personas. El idioma era fundamental. Sí. Después, cuando pasa el tiempo y uno empieza a estudiar la secundaria y estudios terciarios, ya uno deja un poco de hablar, pero no lo practicaba mucho. Sin embargo, después que pasaron muchísimos años y yo viajé a Armenia en el 2012 y dije, me voy a preparar un poco para poder ir y poder hablar. Cuando llegué allá me salió hace años que no lo practicaba, hablaba poco, pero estando allá es increíble cómo, bueno, me preparé 3 meses aquí yendo a prepararme en armenio para repasar un poco, pero cuando llegué allá me di cuenta que tenía guardado adentro el idioma, y otras personas que viajaron conmigo y que no dominaban tanto, yo me sentía orgullosa porque me buscaban para que yo pudiese conversar así en un negocio, preguntar cosas, lo tenía bien guardado, o sea que marcó el idioma, me marcó. Y bueno, compañeros, maestros, en la escuela armenia fue muy lindo prepararnos para los actos de fin de año, las canciones en armenio, en fin, la escuela fue muy importante y fueron 6 años. ¿Había una maestra o unos amigos especiales para ti? Bueno, en la escuela armenia, Barón Misak Sabajian era famoso, y su esposa, que ahora no me acuerdo el nombre, y ellos marcaron nuestras vidas, y Barón Sharoyan también, y Lauriot Bedrosian también, Isabel Bedrosian, una mujer maravillosa, que dominaba muy bien el armenio y además la dulzura con que ella nos transmitía el idioma. Bueno, ahora me agarraste de sorpresa, no me preparé para pensar en otras personas que han sido maestros y que nos ayudarán a poder marcar la cultura y el idioma armenio como lo hicieron ellos. Muy interesante. ¿Y me puede contar un poquito más sobre tu viaje a Armenia? ¿Cómo pasaste sus días allá y sentiste como estás en su tierra materna? Fue muy emocionante, como todos los que viajaron. Sí. Se presenta la oportunidad del viaje de una forma así, inesperada. Una prima hermana de mi mamá desde Buenos Aires iba a viajar, ella ya había viajado ya varias veces, pero había un grupo de baile armenio de Buenos Aires que iba a viajar, era un grupo grande de 70 personas. Iban el conjunto de baile y también iban familiares. Y cuando me plantearon la oportunidad de ir, dije, todo se me daba, yo trabajaba, pero podía conseguir licencia, podía cubrir el viaje. Bueno, allá fuimos, fue maravilloso. Recomiendo a todo el mundo que pueda hacerlo, que lo haga, porque todo me emocionó. La previa, estuve 13 días allí, y todo, la tierra, la gente, el idioma, los lugares, los restaurantes, las iglesias, las montañas, a todo le encontraba valor, a todo. Donde iba, bueno, saqué fotos, no te puedo explicar. Tengo un gran registro de fotos, y me gusta la fotografía, y
y traje muchas fotos y bueno, Dios quiera que un día pueda volver a ir, ¿no? Pero por lo menos una vez hay que ir. Y me emocioné mucho saber que mi papá nunca pudo ir. Mi abuelo sí, mi abuelo paterno había viajado a Armenia y recuerdo que habíamos ido todo al aeropuerto como que se iba y nunca más volvía. Había ido muchos años atrás él. Y sin embargo yo había podido viajar, hasta con culpa me sentía. Mi mamá nunca fue, mi papá nunca fue, nunca tampoco se cuestionaron y podían ir. Pero las oportunidades se te van abriendo, ¿viste? A través del tiempo hay facilidades, las cosas van cambiando y uno, y bueno, ¿qué encontré en Armenia? Bueno, encontré de todo. Y había diferencias, hay todavía, ¿no? Diferencias de clases sociales, y hay personas armenias que lo ves en la vida diaria, cómo se mueven, y también vi la forma en que ellos piensan, esa mirada que tienen al que no, al de la diáspora, lo miran como que, bueno, en algún momento de la historia algunos se fueron de acá y no volvieron, y creo que esa mentalidad no fue una estadística, no lo dijeron muchas personas, pero ahí me di cuenta que ellos no entienden lo que siente el armenio de la diáspora, y eso me llamó la atención porque no dimensionan lo que uno siente viviendo en la diáspora, porque uno tiene arraigado el idioma, la cultura, la música, la comida, todo, y ellos nos ven como, repito, no es ellos, algunos con los cuales pude compartir me dejaron entrever eso, y eso no me gustó. Pero bueno, es muy rica en cultura armenia, es muy rica en artesanías. Yo creo que vi eso, que tiene una gran habilidad musical, muy bien la formación académica que tienen, me parece la enseñanza que dan en cuanto a preparación para música y todo eso, me parece que es muy buena. Así que bueno, me encantó. Sí. Habían unos lugares que son tus favoritos, que llama tu atención. Allá, lo que me llamó la atención, que me haya llamado la atención, me llamó la atención, bueno, la naturaleza, eso me llamó mucho, las montañas, los restaurantes, cómo se preparan con la comida, pero también con la ambientación de los lugares de comida, también me gustó. El teatro, pero claro, una cosa o varias cosas, ¿me querés preguntar? No, varias cosas, quiero escuchar todo. ¿Querés escuchar todo? Yo saqué muchas fotos de las flores, de la naturaleza, los ríos, me acuerdo un río, no, un arroyo que encontré en el camino, nos dirigíamos a Datev. Para mí fue espectacular ver el teleférico y haber observado las montañas, el valle por donde iba el teleférico, y de repente uno de los muchachos se pone a cantar una canción en armenio que le canta a las montañas. Eso fue emocionante. Ahí cobró sentido la letra de muchas canciones que durante años uno escucha y no se da cuenta hasta que se encuentra con Armenia y se encuentra con las montañas. O por ejemplo, cuando tomé agua de un bebedero, y cuando hay canciones que hablan del agua que cae de las montañas, ¡ay, qué agua tan fresca! Era septiembre cuando fuimos, calor tremendo, y poder tomar agua de uno de esos bebederos que hay en la calle, emocionante. Ver el lugar donde mi abuela se había sacado muchos años atrás una foto, en la plaza principal, era todo igualito, estaba todo igualito, ¿no? También fue muy emocionante,
porque esa foto era la foto de mi abuelo que se había sacado cuando había ido a Armenia. No había como ahora que te sacas muchas fotos, era una foto. Y ver aquello en vivo y en directo fue muy emocionante. Así que bueno, muy interesante. Muy interesante las calles, los bancos en el centro, la decoración, una cosa que me llamó la atención fue también haber visto mujeres haciendo trabajos municipales, que acá es raro ver en Montevideo que una mujer esté trabajando, barriendo, la famosa escoba cortita, barriendo las plazas. Eso me llamó la atención, pero allí las escobas eran, no sé si ahora hace 12 años atrás o 10 años atrás, barrían los parques con unas escobas bajitas y ahí estaban. Yo no podía creer que tuviesen eso. En algunas cosas de avanzada y en otras cosas como que estaban más quedados para nosotros, ¿no? Más atrasados. Pero bueno, no lo puedo juzgar porque capaz que ellos hacen esa tarea de esa manera y es válido para ellos. A mí me llama la atención porque uno compara, no deberíamos de comparar, hay que tomarlo como es y punto. Sí. Pero bueno, eso me llamó la atención. ¿Y puedes hablar de su tiempo, si durante su niñez, tu niñez, están activos en una colectividad o club o algo? Y si puedes explicar esta organización y las actividades que tienen, que fue importante para ti o para tu familia. Bueno, yo cuando era más chica me enviaban a estudiar, bueno, en la escuela armenia íbamos, mis hermanas también, y también nos enviaron a estudiar danza en el Yerevan, en el club en un recinto que ellos tienen, el club Yerevan. Allí Rosita Chaquellán era nuestra profesora de danza y bueno, todos los sábados yo iba a estudiar danza. Entonces, danza armenia, danza folclórica. Y tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Hace años que no veo a la profesora, a veces uno la ve en la colectividad, pero Rosita Chaquellán y también así que la escuela armenia, ir a estudiar danza, y en algún momento estuvimos en el teatro haciendo una presentación así para la colectividad. Después también me he vinculado en algunas, en casa éramos asiduos practicantes, íbamos a Marash, íbamos a los bailes de Marash, ya estoy hablando de hace muchos años atrás. Mi vínculo era a través de ellos y después yo desde chica yo asistía a la iglesia evangélica armenia. Mi papá nos mandó a la escuela dominical desde chicos. En el cerro había una iglesia que pertenecía a hermanos que habían venido de Armenia y que se habían instalado en el cerro. 2 o 3 personas cristianas se reunían y a través de los años conformaron lo que se llamaba la iglesia evangélica armenia. Hoy esa iglesia, bueno, creció muchísimo y estamos hablando de en aquel momento era Yaxperutiun, pero bueno, hoy es Esperanza en la Ciudad, es una iglesia que está mucho más abierta, no solamente a los armenios, sino que está abierto a toda la ciudad, hay muchas personas que son uruguayas que también asisten, pero durante muchos años en esa iglesia se predicaba en armenio, se hacía la traducción en español y bueno, teníamos nuestras reuniones todos los domingos en armenio, en español, campamentos, retiros. Toda mi actividad se desarrolló en ese lugar y la iglesia también tenía una audición de radio
se predicaba el Evangelio, la palabra de Dios los domingos en las audiciones de radio y a veces se hacían también té para damas para incorporar y el objetivo era poder que la colectividad conociera de la palabra de Dios. Y esa iglesia fue formada y fundada por personas que habían venido de la guerra. Entonces de esa manera empezaron a nuclear otras personas cristianas y bueno, mi vida se vinculó en general en ese lugar. Eso no quita que hoy no vaya a espectáculos, por supuesto, si en el teatro hay como se hizo hace poco, vino un pianista, un solista de Armenia, Álvaro Gopián con su orquesta sinfónica estuvo en el teatro, yo participo, si viene un conjunto voy, si hay un cantante voy, si hay algún evento en la colectividad también participo, me vinculo de esa manera. Y claro, tengo mis hermanas, mis sobrinos que sí se vinculan con diferentes clubes, entonces cuando hay una actividad me voy enterando y bueno, participo. Indirectamente, no en forma activa en el club, pero bueno, de alguna manera hago mi aporte. Y como pasaste mucho tiempo en la iglesia, ¿tienes, no sé, unas historias o memorias lindas, especiales que puedes contar? En la iglesia, hablando un poco de otra época, ¿no verdad? Estoy hablando, ponele ya la iglesia va a cumplir 98 años, yo me incorporé a esa iglesia cuando ya tenía 45, 50 años la iglesia, pero hace años que estoy vinculada y me llamaba la atención la fe de aquellas personas que, habiendo venido de la guerra, mantenían la fe en Dios. Y ese canto y esa alabanza, ese testimonio que ellos daban, un testimonio de fe, porque en realidad ellos habían sufrido por defender su fe, ¿no? No lo hacían con un odio, sino con silencio y respeto. Se sabe, ¿no?, que el armenio no relata mucho, no cuenta mucho de lo que ha pasado, pero ellos mantuvieron la fe y vinieron y la predicaron y la transmitieron a sus hijos y a sus nietos. Entonces eso tiene mucho valor, eso siempre me llamó la atención. Sí. Me resuena todavía el Halelia, Halelia del abuelo del pastor Carlos Dallián, que ya falleció. Él venía antes, se sentaba y él siempre hacía dubá, siempre hacía, viste, su alabanza en idioma armenio, en idioma turco. Así que yo creo que para mí fue un testimonio ver cómo ellos, habiendo sufrido, vinieron, se instalaron, trabajaron, porque todos eran responsables y todos eran trabajadores. No recuerdo que fueran personas que no trabajaran. Y así humilde como eran, ellos marcaron un buen testimonio y bueno, por algo hoy la iglesia tiene, yo qué sé, 800 miembros. No todos armenios, pero se mantuvo la fe que ellos nos transmitieron y eso tiene mucho valor. Incluso el actual pastor, que es Pedro Lapachián, él siempre habla de sus padres, de su abuela, cómo le transmitió la fe a él, siendo que ella vio que habían matado a su bisabuela delante de su abuela, cómo a pesar de eso ellos se mantuvieron y siguen transmitiendo la fe generación tras generación. Y eso tiene mucho valor. Sí. Mucho valor. Qué lindo. Sí. Y estoy curiosa saber cómo ha cambiado la colectividad o quizá la comunidad armenia aquí desde su niñez hasta ahora. Sí, hay cambios, claro que sí, hay cambios. Se fueron dando cambios por muchos motivos. Por muchos motivos. Uno dice, ¿y por qué no hacemos lo que hacemos antes? ¿Por qué no se dan las cosas? Bueno, porque todo cambia y hay muchos factores económicos, sociales, culturales que hacen que
que las cosas se vayan cambiando. La familia fue cambiando, porque hay un montón de valores que si no están en tu célula más pequeña de la sociedad, que es tu familia, si no se mantienen como un idioma, como yo qué sé, es imposible que vos quieras que tus hijos, tus nietos a su vez mantengan eso. Y por diferentes motivos se fue perdiendo. El idioma, que es tan importante, se fue perdiendo. Por más que uno no quiera, si no lo hablas en tu casa y si empezás a estudiar, no se usa el idioma y se va perdiendo. Los costumbres de los platos que se elaboran, y si no tienen tiempo para elaborarlos, se van a dejar de hacer y va a terminar comprando y comiendo cualquier cosa. Sí. Si no tenés tiempo de poder participar de eventos culturales, o si no les transmitís vos a tus hijos eso, es imposible que se mantenga en el tiempo. Ahora, cuando en la familia se tiene claro que no se puede perder eso y toman acciones, puede ser que, ¿no? Puede ser que no se pierda, pero es muy fácil perderlo. Es muy fácil perderlo. Me imagino que tu pregunta viene que lo deseable es de atrapar y no perder eso, porque así es como desaparece la humanidad. Sí. O de a poquitito se va perdiendo. Pero creo que mientras hayan organizaciones en la colectividad y líderes positivos que mantengan ese objetivo claro, no tiene por qué perderse. Depende de cada uno. Depende de cada uno. Proponérselo o no. Sí. Uno ve, ¿no? En la colectividad uno ve que hay organizaciones que mantienen y trabajan fuerte para ello. Y está muy bien. Celebro que lo hagan. Pero bueno, no es fácil. Transmitir el amor por la armenidad no es fácil. Porque vos podés transmitir y tu hijo puede o no aceptarlo, celebrarlo y querer mantenerlo. Y no pasa porque me caso con uruguayo, no pasa por allí. Porque hay muchas personas que no son de la colectividad, no son armenios y sin embargo mantienen el idioma en armenio y las costumbres. No pasa por allí, pasa por una cuestión de un sentimiento que bueno, que tenga un equilibrio también emocional de transmitirse, que no sea un fanatismo religioso cerrado, que no, sino transmitirlo con naturalidad, el idioma, las costumbres, pero bueno, hay que trabajar para ello, no es fácil. Yo lo veo, no es fácil. ¿Y cuáles deseos tienes para la comunidad aquí, la comunidad armenia en Montevideo, en Uruguay? Mis deseos es una cosa muy personal, ¿no? ¿Cuál sería mi deseo? Y bueno, ¿qué te podría decir? ¿Qué me gustaría para mi comunidad? Que hubiesen líderes positivos, sí. Líderes en el buen sentido de la palabra, no líderes políticos sino líderes en el sentido de que puedan tener claro y trabajar en equipo, trabajar en tomar de repente de la comunidad y trabajar en cosas claves. Por ejemplo, ver cuáles son las necesidades de la colectividad armenia y poder dar respuesta. Estoy pensando en un hogar de ancianos, estoy pensando en armenios que pasan situaciones económicas difíciles, cubrir sus necesidades económicas, sociales y también espirituales, porque no somos solamente carne y hueso, somos también seres espirituales y hay que dar respuesta, ¿no? A través de la iglesia también. Tenemos una iglesia, bueno, yo asisto de una iglesia, pero ahí está también la iglesia madre, que bueno, creo que allí hay que predicar la palabra,
tiene que ser una iglesia que abra las puertas para la gente, para los jóvenes, que pueda dar respuesta a las necesidades espirituales de la gente. Me gustaría una casa, un hogar de ancianos para los armenios. Hay muchos armenios que pueden estar necesitándolo. Y bueno, después el idioma hay oportunidades para idioma, hay para lo cultural. Yo creo que hay clubes que están trabajando para eso. No sé qué más puede ser, pero yo soñaría con esas dos cositas. Sí. ¿Y cuáles deseos tienes para Armenia? Y bueno, mira, yo acabo de jubilarme, quiero retomar el aprendizaje del armenio, estoy pensando en retomar el idioma y me gustaría, ¿por qué no volver a Armenia? Estoy en un momento de tomar decisiones y de transición, pero sería interesante. Sí. ¿Y cómo puedes explicar qué significa tiene la armenidad? ¿Qué significado tiene la armenidad? Para mí, para Puede ser para ti o para la comunidad, lo que quieras. Y bueno, para la armenidad, ¿qué sería? Y yo creo que es mantener, cultivar, mantener, sostener aquellas cosas que hacen a esa cultura armenia, como es el idioma, como es los valores, como es bueno, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, pero me parece que el idioma es clave. Sí. El conocimiento de lo nuestro, de la historia, también es importante. Y bueno, es muy amplia la pregunta, no sé si te estoy contestando. No, perfecto. Okay. Pero me parece que es eso, mantener la cultura y el conocimiento de la historia. Sí. Y bueno, ¿qué cosas prácticas podemos hacer por la armenidad, ¿no? ¿Verdad? Porque hay muchas personas que están pasando necesidades. Y prever, no esperar que nos sigan sacando terrenos y territorios. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo para...? No tengo los elementos para poder hacer mucha cosa, pero es trabajar, pero trabajar en equipo, no mirándolo como una cosa política solamente. Hay que mirar muchos aspectos, ¿no? No sé si... Sí, perfecto. Sí, soy clara. No, fue un placer escucharte hablar de todo eso. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? Ay, ¿qué más puedo compartir? Que aplaudo este trabajo que estás haciendo, que están haciendo, estos trabajos que están haciendo, este proyecto que están haciendo está muy bueno. Y creo que hay muchos en la colectividad armenia de acá, muchas personas, muchos referentes que pueden aportar mucha cosa. Porque yo pensaba, ¿no? Cuántas personas en la colectividad, periodistas, músicos, profesionales que son armenios y que están aportando mucho y que pueden aportar mucho más a hacer proyectos. Sí. Está muy bueno que les den oportunidades y que ellos puedan aportar, porque bueno, gracias a Dios hay muchos referentes en la colectividad que pueden que están trabajando y que son armenios, y es un orgullo ver que hay un armenio. Uno cuando escucha un ñan, un profesional, un médico, un músico, un deportista, se siente orgulloso, ¿no? Sí. Un sano orgullo. Y bueno, yo estoy muy agradecida por lo que mis abuelos y mis padres me transmitieron. Tiene mucho valor. Cuando pasa el tiempo y miras para atrás, dices, escucha, hicieron lo imposible para que no solamente fuese y me formara, sino que también me formara en lo armenio. Y qué bueno todos los valores que me transmitieron.
Algunas cosas no las entendía en su momento, pero ahora cuando pasa el tiempo, entonces cobra otro valor y uno lo mira en otra dimensión y lo valora, y quisiera transmitirle a los sobrinos, o bueno, en mi caso yo veo que mis hermanas a mis sobrinos le están transmitiendo eso, y mis sobrinos a su vez a sus hijos también, esa formación y ese amor por lo armenio, y eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo, sí. Y los valores que estás hablando, ¿cuáles son? Viene de sus abuelos y de sus padres. Bueno, bien, el respeto, el ser responsables en el trabajo, el amor por la familia, el amor a pesar de, eso tiene mucha importancia. Y también, bueno, el amor a Dios también, porque si a mi papá me mandó a la escuela dominical, es porque le entendía que yo podía recibir una formación a través de la formación cristiana, podía también recibir valores, y realmente es así. Cuando uno ve el amor de Dios en nuestras vidas, entonces uno cambia, y uno es también ese agente de cambio para otros, porque en la medida que yo fui cambiada, yo a su vez con mi forma de ser también puedo cambiar a otros. Así que bueno, creo que no tenemos que olvidarnos que nuestros abuelos sufrieron por mantener su fe en Jesucristo, y eso es una cosa básica, y eso te da sentido y te hace entender un montón de otras cosas.